Otoño de 2009. Imagínate la escena, ¿no? El autobús del Fútbol Club Barcelona, que en ese momento era sin duda el mejor equipo del mundo, y hay un silencio raro, tenso. De repente a Pep Guardiola, el entrenador, le vibra el teléfono. Y él mira. Y es un mensaje de texto. Exacto, de Lionel Messi, que está sentado apenas unas filas más atrás. La frase exacta, bueno, ya es parte del mito. Pero la idea era algo como, bueno, veo que ya no soy importante para el equipo, así que... Un mensaje cortito, enviado a metros de distancia, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Y es que esa anécdota es la puerta de entrada perfecta para lo que vamos a analizar hoy. Totalmente. Porque revela una de las grandes tensiones del personaje. Hoy, basándonos en la biografía Misterio Messi de Sebastián Fest, vamos a intentar descifrar al ícono. No solo al genio que vemos en la cancha, ¿verdad? No, para nada. Vamos a ver al hombre detrás. Sus ambiciones, que eran más bien silenciosas, sus inseguridades y esas relaciones, a veces muy conflictivas, que definieron toda su carrera. Queremos entender cómo ese chico tan tímido, que prefería mandar un SMS a tener una charla cara a cara, se convirtió en la figura más poderosa e influyente de la historia del club. Me parece fascinante, porque la imagen que siempre se proyectó de él era la del chico bueno, callado, casi pasivo. Pero ese SMS, eso sugiere otra cosa. A ver, ¿qué fue lo que lo detonó? Porque Messi no era de armar líos en el vestuario. El detonante tenía nombre y apellido: Zlatan Ibrahimović. Uf, claro. El Barça lo acababa de fichar por 69 millones de euros, una cifra astronómica, y Zlatan, bueno, ya sabemos cómo es Zlatan. Llega con un ego gigantesco para ser la estrella. El centro del universo. Exacto. Entonces, de repente, Messi, que hasta ese momento era el sol indiscutido del sistema, sintió que su lugar, el centro del ataque, estaba en peligro. El sueco estaba jugando bien, metía goles, y Messi sintió que el equipo ya no giraba en torno a él. Ese mensajito fue su manera de decir: «Hey, estoy aquí, y este es mi equipo». Pero mandar un SMS desde el mismo autobús suena casi, no sé, infantil, ¿no? Como una pataleta de adolescente. Puede ser, pero fíjate en las consecuencias. Lo increíble es la efectividad de ese método. En el vestuario del Barça, según cuenta el libro, el dicho era: «No es dictador, pero sí se hace notar a su manera». ¡Qué buena frase! Es que no necesitaba gritar ni golpear una mesa. Su poder era sutil, pero absoluto. Y la respuesta de Guardiola fue inmediata. Cambió todo el sistema táctico para complacerlo. Así, sin más, ¿de verdad un mensaje de texto cambió la estrategia de uno de los mejores equipos de la historia? Así de contundente. El equipo pasó de jugar con un 4-3-3, con Ibrahimović de delantero centro, El 9 clásico. claro, a un 4-5-1, con Messi como falso 9. En la práctica, esto significó que Messi tenía todo el carril central, toda la libertad, mientras que a Zlatan lo tiraron a una banda. Lo sacrificaron. Totalmente. Le pidieron que corriera más y que tocara menos la pelota. Para un jugador como Ibrahimović, eso fue un insulto. Su libertad en la cancha se esfumó. Claro, y ya sabemos cómo terminó esa historia. Zlatan duró un año y se fue. Pero me pregunto, ¿esto fue un caso aislado o era un patrón? Porque si uno ve la lista de delanteros que pasaron por el Barça, Samuel Eto'o, David Villa, Alexis Sánchez, Todos cracks mundiales. y todos de una u otra forma terminaron opacados o desplazados. Es un patrón clarísimo. Con Eto'o, la relación no era mala, pero su salida coincidió justo con el ascenso de Messi al trono. Y el caso de David Villa, que venía de ser campeón del mundo y era el máximo goleador de España. El consejo que le dieron al llegar al club lo dice todo. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, textualmente: «Mira, David, si tú quieres triunfar en el Barça, sobre todo, no te compares con Messi. En nada». ¡Qué fuerte! O sea, el mensaje era, tú vienes a ser secundario. Exacto. El protagonista ya tiene nombre. Y es una renuncia que muy pocos jugadores de ese calibre están dispuestos a aceptar. Y la prueba definitiva es lo que dijo el propio Ibrahimović años después, ¿no? Esa es la prueba final. A pesar de su ego, de su frustración, en 2013, antes de un partido contra el Barça, declaró: «Messi es el mejor jugador del mundo».
al Balón de Oro le deberían dar su nombre. Es el reconocimiento total. En esa batalla silenciosa de poder, de egos, el que ganó fue el que menos ruido hizo. El que solo necesitó un SMS. Es increíble. Dominaba el club desde el silencio, pero al mismo tiempo vivía una paradoja enorme. Porque mientras era un dios en Barcelona, durante años fue una figura muy cuestionada en su propio país, en Argentina. Esa es quizá la herida más profunda de su carrera. Y el peor momento, sin duda, fue la Copa América de 2011. Que se jugó en Argentina, además. Claro, el escenario no podía ser más dramático. Está jugando en su provincia, en Santa Fe, en el Estadio de Colón, y después de un empate a 0 con Colombia, su propia gente, sus vecinos, lo abuchean, le silban a él. Fue una auténtica pesadilla. Siempre me pareció tan injusto eso. Pero, ¿cuáles eran las críticas concretas? ¿Qué le reclamaba a la gente? Eran varias cosas. Se decía que no sentía la camiseta, que es el pecado capital para el hincha argentino. Claro, que no cantaba el himno. Exacto, esa era la prueba. Lo veían como alguien lejano, europeizado. Y por supuesto la crítica futbolística, que su rendimiento con la selección no era ni la sombra de lo que hacía en Barcelona. Su papá, Jorge, lo resumió muy bien. Jugar una Copa América en tu propio país es una presión terrible. Y a esa presión en la cancha se le sumaron los escándalos de afuera. La prensa no ayudó mucho, ¿o sí? Para nada. De hecho, hubo un episodio muy feo. Un diario sensacionalista publicó un titular en portada que era explosivo. Sexo, alcohol y cumbia. Descontrol en las fiestitas de Messi. Uf, qué barbaridad. Y luego, claro, leías la nota y la historia era mucho menos, pero el daño ya estaba hecho. Se estaba construyendo esa imagen de un Messi al que no le importaba la selección. Pero eso cambió. Hubo un momento en que se dio vuelta la tortilla. ¿Cuándo fue esa reconciliación? El quiebre se da a finales de ese mismo año, en diciembre de 2011. Pasan dos cosas muy importantes. Primero, gana por primera vez el Olimpia de Oro, que es el premio al mejor deportista argentino. Y segundo, lo nombran ciudadano ilustre de Rosario, su ciudad. Y eso fue muy importante para él. El país se siente orgulloso de mí como nunca antes. Eso es para mí algo muy grande. Se notaba que lo necesitaba. No era solo un premio. Era una validación, ¿no? Como una aceptación que le habían negado por años. Totalmente. Fue un proceso interno para él, para cerrar esa herida. Por eso no es casualidad que haya repetido tantas veces que quiere terminar su carrera en Rosario con la camiseta de Newell's. Es su forma de cerrar el círculo. Y para entender ese lazo tan fuerte con Rosario, con Newell's, tenemos que viajar al origen de todo. A la historia de un niño con un talento de otro planeta, pero con un problema físico muy concreto. Exacto. Messi tenía un déficit de la hormona de crecimiento. Necesitaba un tratamiento que era caro, unos $900 al mes. Una fortuna para su familia en la Argentina de esa época. ¿Y su club? Newell's no podía pagarlo. Al principio ayudó, pero después ya no pudo costearlo por completo. La situación era tan desesperada que la familia llegó a pensar en irse a Australia, donde tenían parientes. ¡Qué locura! O sea que el mejor de la historia pudo haber jugado para Australia. Pero antes de Barcelona, otro grande de Argentina tuvo la chance. Sí, y este es uno de los grandes ¿qué hubiera pasado si? Del fútbol. River Plate lo tuvo en sus manos. Con 13 años, Messi fue a Buenos Aires, hizo una prueba y, bueno, dejó a todos con la boca abierta. Pero los directivos de River dudaron. Dudaron, viendo a Messi. Dudaron en invertir tanto en un chico tan pequeño y con ese problema médico. Le ofrecieron un trabajo al padre, pagarle el tratamiento, pero el tiempo pasaba y no se decidían. Y esa duda de River fue la puerta de entrada para el Barça. Y aquí viene la famosa historia, casi un mito, la del contrato en la servilleta. Es una historia de película realmente. Unos agentes, Fabián Soldini y Martín Montero, consiguen una prueba en Barcelona en septiembre del 2000. De nuevo, los entrenadores que lo ven, como Carles Rechach, el director deportivo, no lo pueden creer. Pero la burocracia del club era lenta. Lentísima. Pasaban las semanas, el padre de Messi se impacientaba, amenazaba con volverse a Argentina, y ahí llegamos a la escena icónica. 14 de diciembre del 2000, Club de Tenis Pompeya. El almuerzo clave. Exacto. Rechach, para calmar a Jorge Messi y demostrarle que el interés era real,
Agarra lo primero que encuentra, una servilleta de papel, y escribe un compromiso improvisado. Básicamente, que él, como responsable deportivo del Barça, se comprometía a fichar a Lionel Messi. Increíble. Pero en esa historia hay otra figura clave que a menudo se olvida, un directivo que apostó todo por él. Una figura fundamental, Juan Lacueva, otro directivo que vio el talento de Messi y luchó contra la inercia del club. De hecho, ante la parálisis burocrática, el libro cuenta que Lacueva llegó a pagar de su propio bolsillo las primeras dosis del tratamiento hormonal en Barcelona. Un momento, ¿me estás diciendo que un directivo pagó de su bolsillo el tratamiento de un chico que el club todavía no había fichado? Una apuesta personal gigantesca, un acto de fe absoluto en ese talento que veía. Hablando de esas figuras clave, parece que no todas tuvieron un final feliz en esta historia. Esa servilleta fue el inicio de una carrera, pero también de una maquinaria comercial inmensa que se construyó alrededor de Messi, con muchas luces y, por lo que parece, bastantes sombras. Efectivamente. La relación con la gente que lo ayudó en sus inicios es un tema complejo. Pensemos en su relación con Pep Guardiola. Al principio, había una gratitud enorme. Guardiola le permitió jugar los Juegos Olímpicos de 2008, algo que Messi deseaba con locura. Pero esa relación se fue desgastando. Muchísimo. Por la presión, por la convivencia. El libro describe una atmósfera gélida y distante entre Pep y los jugadores en la gala del Balón de Oro de 2012, meses después de la salida del entrenador. ¿Y por qué se desgastó tanto? El propio Guardiola lo explicó muy honestamente. Era el momento de irme, si no, acabaríamos haciéndonos daño. Lo que la biografía sugiere es que gestionar a un genio de ese calibre, con el poder que ya tenía, es agotador. Y en paralelo se fue consolidando lo que se conoce como el clan Messi. ¿Qué es exactamente el clan Messi? Suena casi a una organización secreta. Es una burbuja muy hermética liderada por su padre Jorge. Él se convierte en el presidente de Leo Messi Management y pasa a controlar absolutamente todo lo comercial y contractual de su hijo. La prioridad es una sola: la familia. Un círculo de confianza extremadamente cerrado. Y supongo que al cerrarse ese círculo, mucha gente que estuvo al principio se quedó afuera. Exactamente. Muchas de las personas que fueron fundamentales en sus inicios, como los agentes Soldini y Montero o el propio directivo Juan Lacueva, afirman haber sido borrados de la historia oficial de Messi. Qué triste, ¿no? Mucho. El caso de Fabián Soldini es el más claro. Él cuenta que, después de 5 años de relación, recibió un SMS de Messi que terminaba todo. El mensaje fue muy directo. Entre vos y mi papá, me quedo con mi papá. Otra vez un SMS. Parece que es un método para los momentos difíciles. ¿Qué manera tan fría de terminar una relación tan importante? Es la lógica del clan. Y el rol de Jorge Messi es central en todo esto. Lo describen como una figura durísima en los negocios, muy hábil para proteger a su hijo, pero esa dureza también generó muchos conflictos. Y esa gestión tan personalista fue la que finalmente los llevó a tener problemas serios con la justicia. ¿Te refieres al caso de evasión fiscal en España? Sí, claro. La acusación fue que usaron una red de empresas en paraísos fiscales como Belice y Uruguay para gestionar los derechos de imagen y no pagar los impuestos en España. Fue un escándalo enorme que manchó su imagen y que es, en cierto modo, la consecuencia de esa maquinaria familiar. Qué recorrido, ¿eh? Entonces, si recapitulamos, hemos visto varias caras de Messi. El genio ambicioso que impone su voluntad en silencio con un SMS. El ídolo global con esa relación de amor y dolor con su propio país. Y el chico cuyo talento descomunal casi se pierde para el fútbol, salvado por una firma en una servilleta. Son todas facetas del mismo misterio, pero si nos quedamos con una idea final para que la gente piense, es esta. La historia de Messi está llena de figuras que fueron cruciales en sus inicios. Gente como Lacueva, que pagó de su bolsillo, o Soldini, que lo descubrió. Personas que hoy se sienten olvidadas. Borradas por el clan. Exacto. Y esto me lleva a una pregunta más grande, que va más allá de Messi. A medida que un ícono del deporte se convierte en una marca global multimillonaria, ¿cuántas de las historias humanas de sus orígenes se reescriben o se borran en el proceso? Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre la maquinaria que necesitamos construir para sostener a una leyenda?